Muy buenas tardes a todos, soy José Antonio Fernández, analista de mercados en el broker Prime. Hoy miércoles 11 de febrero damos comienzo a otra sesión de la apertura de Nueva York, donde vamos a desgranar pues no solamente el comportamiento de los principales activos, sino que vamos también a hablar de la actualidad macroeconómica. Ayer tuvimos un buen tono de lujo esclisado por el miedo a la inteligencia artificial en las aseguradoras. En Nueva York continuó la rotación de sectores. Europa cerró con caídas tras dos sesiones de fuertes subidas. Y el buen tono que dejaron el sector lujo los resultados de Kering y Ferrari, que subieron a más un 11%, no pudo compensar el impacto negativo que tuvo en las aseguradoras, el anuncio por parte de Insurify de la primera aplicación de chat GPT para el sector. Nueva York también cerró negativo, aunque el índice Equal Weight alcanzó máximos históricos, lo que nos indica que las subidas ya no vienen solo por las grandes tecnológicas, sino que se han homogeneizado, algo que vemos como saludable. Coca-Cola cedió un 1,5% tras defraudar con las guías, Alphabet cayó 1,8% tras anunciar emisión de bonos, y por el lado positivo sorprendió la ciberseguridad con Datadog batiendo estimaciones y subiendo un 14%. En el frente macro tuvimos las ventas minoristas de diciembre en Estados Unidos, que se mantuvieron estables frente al 0,4 esperado, y tras sorprender al alza en noviembre, el consumo se desacelera más de lo esperado en diciembre, metiendo presión a la Fed, aunque el foco está puesto en los datos de empleo que se conocerán hoy. Malas noticias que siguen siendo buenas noticias, empleo débil que debería impulsar a las bolsas. Hoy el protagonismo lo ha tenido el empleo americano, ha salido a las 14:30, donde hemos tenido una tasa de paro del 4,4%. Podría ser un dato también flojo como el del hold de 50 previstos a más 65 y por lo tanto esta revisión de datos que se hace respecto a la estimación del año pasado siempre se realiza probablemente a la baja. Será bueno que la Fed baje tipos siempre y cuando no sea demasiado malo como para asustar al mercado y la tasa de paro se mantiene estable, aunque la oferta de empleo ha caído, la demanda también lo ha hecho, principalmente por la disminución de la fuerza laboral inmigrante. Por último, tendremos que estar atentos a las ganancias medias por hora, 3,7% de subida, que nos indicarán el efecto que está teniendo la IA en la productividad. En el frente micro, hoy publicarán tras el cierre de Nueva York, McDonald's y Cisco, ambas que ya vienen subiendo un 7 y un 8%. Y en conclusión tendremos una jornada con escasas referencias que debería ser tranquila hasta que se publique el dato de empleo americano, que de salir en línea o más flojo debería animar a las bolsas. Dicho esto, nos vamos a ir también a los activos principales. Vemos dentro de los principales activos utilities, inmobiliario y materiales que suben 1,6%. Destacamos Datadog, de la cual ya hemos hablado, buenas cifras del cuarto trimestre, ingresos con subidas del 29%. Marriott sube otro 8%, que publica resultados en línea con lo estimado, y Hasbro sube un 7% tras batir estimaciones en el cuarto trimestre. En la cola quedan valores como Insighty, que cae un 8% tras decepcionar tanto en los resultados como en las guías para este 2026. Western Digital y Seagate, que caen un 7% por toma de beneficios, tras acumular subidas de 52 y el 44%. Y también hablamos de Alphabet, que ha tenido un cierre en $318, ha emitido deuda por valor de 30.000 millones en 2 días y ha acudido al mercado de bonos para emitir deuda esta semana. Con lo cual, los fundamentales de la compañía no se resienten, pero haremos también seguimiento, ya que este año lleva una variación positiva porcentual del 1,78%. Dicho esto, nos vamos a la parte de gráficos. Vamos a analizar en el gráfico diario los principales activos. Vamos a empezar con los índices y empezamos con el mercado americano. Aquí tenemos el Dow Jones en tendencia alcista, ya sabéis, siempre que estemos por encima de la media de 200 días, Ichimoku y CCI en positivo. Establecemos una zona de soporte en 48.300 puntos y como vemos a partir de ahí nos mantenemos con subida libre, tendencia alcista para el Dow Jones. El SP 500 exactamente igual, a pesar de que está en una zona de soporte de los 6.700 puntos, pero como vemos, el siguiente objetivo va a ser superar la zona de 7.035. Vemos el mercado tecnológico, cómo se mantiene también estructuralmente con soporte de los 24.000 puntos y el objetivo va a ser la superación de los 26.369. En Europa tenemos el mercado francés, aquí lo tenemos, que se encuentra en tendencia alcista, donde vamos a marcar una zona de soporte en los 8.000 puntos y donde tiene una resistencia muy cercana a los 8.400. Como hemos estado haciendo un pullback constante a la media de 200, pero aún así mantiene un CCI en positivo en lectura de 132, con lo cual tiene tendencia alcista.
Vemos también el IBEX 35. Se mantienen esos 18.000 puntos con zona de soporte 17.600 y como vemos el CCI todavía con manos fuertes compradoras en lectura de 122. Nos vamos a Eurostock 50, también tendencia alcista en los 6.060, suelo soporte de 5.800 puntos, como hemos visto cómodamente cada vez que ha tocado ha rebotado de una manera muy sana y por lo tanto pues el objetivo es la superación de los 6.090, así que también tendencia alcista para el Eurostock. Nos vamos a China, donde mantiene también posición de largos. Aquí la resistencia son los 15.700 puntos y como hemos ha realizado esa figura de hombro cabeza hombro invertido, así que esperamos en concreto que en breve vaya nuevamente a buscar esa zona de los 15.700. El mercado japonés, aquí tenemos el Nikkei, en los 58.000 puntos, zona de soporte anterior resistencia de octubre, en los 52.700, así que como vemos también otro índice que se mantiene en positivo. Pasamos al mundo de las criptomonedas, tenemos aquí el euro dólar cotizando en 1,18 con una zona de soporte muy clara en 1,1764 y el siguiente objetivo la zona de 1,2079. Tendencia alcista para el euro dólar, también para la libra, que como vemos se ha dejado su siguiente objetivo en 1,38 y mantiene zona de soporte en 1,35. Vamos a ver también euro libra. Aquí tenemos euro libra tiene una zona de resistencia en 0,87, de superarlo nos iríamos a buscar el siguiente techo en 0,88, así que de momento mantenemos también tendencia alcista para el par. Vemos libra yen, tendencia alcista. A pesar de la última corrección, nos deja un suelo en 208 y fijaos que coincide con la anterior resistencia, la de junio del 24. Así que el siguiente objetivo sería rebote hasta la zona de 215. Vemos el dólar americano canadiense. Aquí vemos con tendencia bajista. El siguiente objetivo sería la zona de 1,3415 y como vemos se mantiene muy bien. Aquí ha realizado ese throwback y continuación de la caída que podría llevarle hasta suelo en la zona de 1,3410. Así que de momento tendencia bajista para el dólar americano canadiense. Tenemos el par dólar yen, también con tendencia alcista. Objetivo el techo en 159,45 y zona de soporte 151,88. Y por último vamos a ver también el canadiense yen. Aquí lo tenemos, tendencia alcista, zona de soporte 111,80 y objetivo en nivel de 115,50. Pasamos a las materias primas, pasamos en concreto primero al oro, cotizando en los 5.070 dólares onza. Fijaos cómo aquí nos ha dejado una zona de soporte en 4.639 y el siguiente objetivo la ruptura de los 5.600 dólares onza. Tendencia alcista que se mantiene inalterable y también lo podemos ver en la plata. Aquí vemos en la plata que ha realizado un pullback extraordinario hacia la zona de 69,70 dólares onza y como hemos ha recuperado en esta última semana, marcando nuevamente esa dirección alcista hacia sus máximos por encima de los 100 dólares onza. En petróleo aquí vemos el Brent, que como vemos ha rebotado en la media de 200 en 66 dólares. Siguiente objetivo, la superación de 71. Por fin se mantienen alcistas los petróleos tras el último año de caídas hasta nivel de 60 dólares. Ahora vemos el West Texas exactamente igual, con una zona de soporte en 61 dólares y un techo en 66,60. Vamos a ver también el cobre. Aquí lo tenemos. Zona de soporte 5,67, zona objetivo 6,55. Tendencia alcista para el cobre. Vemos también el cacao, que mantiene su caída y ya vamos a buscar en concreto la zona de suelo de 3.300. Como vemos, lo tenemos cotizado en 3.890, el CCI en negativo en 128, así que continúa la tendencia bajista del cacao. Vemos el café, tendencia bajista también. El objetivo será el soporte en 2,80. Vamos a ver también en concreto en nuestro gráfico semanal, ya sabéis, donde vamos a ver principalmente
las acciones, las principales acciones. Faltan 5 minutos para que abra Nueva York. Y aquí vamos a ver en concreto las acciones de Apple. Mantiene Apple ahora mismo un soporte en $243. Como vemos, y siempre os recuerdo, aquí en Apple establecimos zona de entrada precisamente en el cruce de EMAs en 26,70 y desde entonces fijaos cómo ha ido comportándose muy bien hasta la zona de 273. Con Google tenemos una zona de entrada que se produjo precisamente en $118 y de momento se mantiene muy bien los 318. Fijaos cómo ha hecho este único pullback a la media de 150 y a partir de ahí ha realizado un rally respetando muy bien la EMA de 15. Vamos a ver Microsoft, que está más débil, donde nos hace una reentrada en $256, está duplicando ese valor, pero fijaos que ha llegado a tocar unos máximos en 551, ahora nuevamente está haciendo apoyo a la media, pero de momento seguimos dentro del valor. Con Amazon nos mantenemos fuera, fijaos cómo está por debajo de la EMA de 150, así que fuera de valor. Aquí tenemos Alibaba, donde tenemos una zona de entrada precisamente en los $143. Ya va resurgiendo. Esperamos ruptura del máximo del año pasado, en 192. Así que de momento tendencia alcista para Alibaba. Sector bancario se mantiene fuerte. Nos ha realizado una entrada precisamente en $142, cotizando en 317. Vamos a verlo también en Bank of America, donde tenemos posición de entrada en $34, cotizando ya la zona de 55,35. Y lo vemos también en Wells Fargo. Aquí tenemos en Wells Fargo, nos posiciona entrada en 50,37 y la tenemos cotizando 91,86. Vamos a ver también Home Depot. Aquí, como vemos, tendencia alcista. En Home Depot ha estado dubitativa la cotización. Eso sí, nos da una posición de entrada en $316 y tenemos cotizando en 388. Así que de momento mantenemos la cotización de Home Depot. Taiwan Semiconductores. Vemos que nos ha metido en el mercado en $104, actualmente cotizando en 361. El movimiento ha sido espectacular, así que de momento los fundamentales siguen siendo sólidos, nos mantenemos en el valor. AT&T nos da posición de entrada en el nivel de 21,75. Esperamos la superación de la resistencia del año pasado en 29,67. Vemos también las acciones de Intel. En Intel nos da una posición de entrada en 39,95. De momento le ganamos $6 por acción, pues se sitúa en el nivel de $47. Vamos a ver Pfizer también, que estaría fuera de nuestro radar, por debajo de la media de largo plazo en semanal. Vemos también dentro del sector bancario HSBC, donde nos da posición de entrada en $36. Está ahora cotizando actualmente en 88. Vamos a ver también Oracle, que estaríamos aún dentro del valor, pero recordad que en Oracle habíamos realizado entrada en $76, lo tenemos cotizando en 159. Vemos también Citigroup, donde entramos en el valor a un precio de $55, cotizando en 122. Fijaos cómo ha hecho un segundo apoyo para posteriormente establecer ese rally. Las acciones de Coca-Cola, que llevamos siguiéndolas durante las últimas sesiones. Coca-Cola precisamente nos mete en el valor en $60, cotizando a 76,79. Estamos ya a un minuto para que abra Nueva York. Continuamos con nuestro análisis de acciones. Y vamos a ver también Spotify, otra acción que se ha comportado muy bien, donde hemos entrado en el valor en $169. Fijaos que prácticamente este ha sido el único apoyo que ha tenido en la media a largo plazo y se está recuperando de él. Así que seguimos dentro confiando en ese crecimiento de la compañía. Tesla es la gran perjudicada, tiene un techo en $496, entramos dentro del valor en el nivel de 331, pero como vemos no consigue todavía romper esa zona relevante por encima de los $500. Abre la sesión de Nueva York. Aquí vamos a ver en concreto, aquí tenemos, vamos a ver la cotización del Dow Jones. Aquí, recordad que siempre lo vemos en un lapso de 5 minutos para poder buscar operaciones
que nos permitan romper zonas de máximos y de mínimos intradiaria. Aquí tenemos, establecemos también nuestro separador de periodos para medir exactamente el máximo y el mínimo del día. Aquí tenemos los máximos, aquí tenemos el mínimo del día y simplemente esperamos una ruptura de 20 puntos. Vamos a eliminar indicadores para que vamos todo mucho más limpio. Buscamos una ruptura de esos 20 puntos por encima de máximo mínimo. Está más cerca del máximo, por lo que se prevé que la ruptura sea al alza. Y por lo tanto, como vemos, está estableciendo una vela con gran volumen, por la cual esperamos dicha ruptura. Mientras se produce esta ruptura, continuamos en el gráfico semanal. Vamos a ver también otras acciones interesantes y damos paso, por ejemplo, a Meta. ¿Qué es lo que está sucediendo con Meta en semanal? Aquí lo tenemos. Fijaos que Meta nos da una posición de entrada precisamente los $260. Esto se produce en mayo del 23 y como vemos está cotizando en 677, con lo cual el recorrido es espectacularmente alcista. Vamos a ver también otras acciones para que las podáis tener en cuenta. Aquí tenemos Moderna, dentro del sector farmacéutico, que sigue estando fuera de nuestro radar. Vemos Coinbase, que como vemos ha regresado y prácticamente nos ha dejado encima de la mesa la ganancia establecida en $200, ya estamos por debajo. Todavía no ha terminado en concreto ese cierre. Y vamos a ver por último en acciones cómo tenemos a Salesforce, que se mantiene fuera de nuestro radar. De hecho, lo más probable es que vaya a buscar el suelo en $120. Regresamos al gráfico de 5 minutos. Aquí ya vemos una ruptura del Dow Jones. Y como vemos, esa ruptura se produce en 50.499. Y como vemos, tiene una subida de 34 puntos, con lo cual los 20 puntos de subida están cubiertos. Operación en profit. Pues lo dicho con todo ello, hoy finalizamos ya la sesión de la apertura de Nueva York. Mañana a las 17 horas tendremos otra nueva entrega de la estrategia de trading semanal. Gracias a todos por el acompañamiento y que tengáis todos una feliz tarde. Un saludo.